Lo abandonaron. La retirada de Israel del sur del Líbano dejó en evidencia la incapacidad de Netanyahu para sostener su supuesta superioridad militar. Obligado por una resistencia implacable y presionado por Washington, su ejército se marchó sin gloria, dejando tras de sí el eco de una derrota histórica. El fracaso de Tel Aviv fue total. La resistencia no solo resistió, sino que desmanteló cada plan israelí con precisión y fuerza. Netanyahu perdió territorio, credibilidad y el respaldo de sus aliados. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Netanyahu se encuentra atrapado bajo el yugo de Washington, incapaz de tomar decisiones que no cuenten con el visto bueno de la Casa Blanca. Y a diferencia de Trump, quien marcó su paso retirando tropas del Líbano con firmeza, el líder israelí tuvo que abandonar el territorio sin gloria, cediendo terreno a las fuerzas locales. Este movimiento dejó claro quién dicta las reglas del juego en la relación entre ambos países. Con la llegada de Trump, la política exterior de Estados Unidos dio un giro abrupto, dejando a Netanyahu en una posición incómoda. En un gesto de obediencia, Israel tuvo que desmantelar rápidamente sus operaciones, trasladando maquinaria bélica y efectivos de regreso a su territorio. El repliegue no fue una decisión soberana, sino una medida forzada por el nuevo ocupante del despacho Oval. Un alto al fuego, orquestado desde las oficinas de Washington, selló la retirada de Israel del Líbano sin que éste pudiera cumplir ningún objetivo significativo. La salida, lejos de ser estratégica, fue un reconocimiento implícito de la derrota, dejando al descubierto los fracasos acumulados por Tel Aviv en una región que no puede someter. El ejército israelí, siempre alabado como una fuerza imbatible, mostró su verdadera cara en el conflicto. Una maquinaria propagandística que no pudo respaldar sus propios mitos en el campo de batalla. La incapacidad para imponerse sobre el terreno dejó una estera de dudas sobre las capacidades militares de Netanyahu y su gabinete. Con la retirada, las tropas libanesas asumieron el control total de la zona, asegurando sus propios intereses y ganando terreno político y militar. Netanyahu, por su parte, no solo quedó con sus planes arruinados, sino también con la carga de haber cedido bajo la presión de Trump, incluso antes de que éste asumiera oficialmente el mando en Washington. El cambio en el tablero militar del Líbano no hizo más que evidenciar la incapacidad de Tel Aviv para resolver los conflictos en la región. La tregua, lejos de ser una muestra de control, dejó claro que su estrategia de agresión estaba condenada al fracaso, especialmente frente a una resistencia que nunca bajó los brazos. Los objetivos principales de la ofensiva israelí quedaron fuera de su alcance. La infraestructura militar del movimiento libanés siguió intacta. Su capacidad de respuesta permaneció fuerte y el mensaje de superioridad que Tel Aviv intentaba enviar quedó completamente diluido. Netanyahu no tuvo más opción que retroceder y aceptar la cruda realidad del conflicto. Trump, mientras tanto, impuso su propio juego, con recortes presupuestarios y exigencias claras a sus aliados para que asuman mayores responsabilidades en defensa. Dejó a Netanyahu en una situación incómoda, señalando que Estados Unidos ya no cargará con el peso de las decisiones ajenas. El republicano dejó claro que las reglas están cambiando y que Israel no será la excepción. La resistencia libanesa demostró ser un hueso demasiado duro de roer para Israel. Con una organización impecable y una voluntad inquebrantable, obligaron al repliegue de las fuerzas israelíes de una de las ciudades del sur. La retirada marcó el comienzo de una nueva etapa, donde el control quedó en manos del ejército libanés, consolidando el cese al fuego pactado. El general Eric Kurila, comandante en jefe, describió el proceso de transición. Desde el centro de operaciones observamos cómo las fuerzas de defensa israelíes se retiraban y las tropas libanesas ocupaban sus posiciones según lo estipulado en el acuerdo. Sus palabras evidenciaron el cambio de poder en una región históricamente disputada. Kurila añadió con firmeza: este es apenas el primer paso hacia la construcción de una tregua sostenible, un avance que sienta las bases para la estabilidad a largo plazo.
Este proceso, aunque complejo, refleja el reconocimiento implícito de que Israel no pudo mantener su control frente a una oposición que no dejó de fortalecerse. En el terreno quedó claro que Hezbollah perfeccionó su capacidad operativa adaptándose con eficacia a las estrategias militares israelíes. Esta evolución les permitió contrarrestar cada ofensiva, convirtiendo el conflicto en una sangría económica y humana que Estados Unidos ya no está dispuesto a financiar, dejando a Netanyahu sin opciones viables. Por su parte, Najib Mikati, primer ministro del Líbano, expresó su satisfacción. El despliegue de fuerzas en Hiam y Mar Hanyon es crucial para garantizar la seguridad del sur. Reconocemos el trabajo del ejército por mantener la paz en estas áreas. Mientras tanto, la figura de Netanyahu continúa desmoronándose frente al ojo crítico de la comunidad internacional. La incapacidad de Tel Aviv para consolidar su posición militar en el sur del Líbano se convirtió en un símbolo de derrota. Los grupos insurgentes no solo mantuvieron su resistencia, sino que obligaron a Israel a abandonar sus pretensiones de control. Netanyahu, lejos de liderar con éxito, dejó la zona como un derrotado más. Cualquier intento de restablecer una presencia militar israelí en el sur enfrenta una resistencia cada vez más sofisticada. Los habitantes claman por estabilidad, mientras Hezbollah demuestra su capacidad para superar las tácticas israelíes, consolidando su posición con un arsenal y una estrategia que desafían cualquier agresión. Finalmente, Netanyahu se vio arrinconado, obligado a aceptar la pérdida de territorio. Las tropas israelíes confirmaron su retirada, declarando: «Nuestra séptima brigada ha terminado su misión en Hiam y en el sur del Líbano». Este desenlace simboliza el punto final de otra operación fallida, dejando un legado de tropiezos y decisiones cuestionables. Los constantes bombardeos de Israel, lejos de cumplir su propósito de aniquilar a la resistencia, terminaron siendo un motor para el fortalecimiento de sus operaciones. Apoyados por la población libanesa, estos grupos obligaron a Netanyahu a abandonar el territorio, marcando un nuevo capítulo de humillación para Tel Aviv. Mientras tanto, las fuerzas insurgentes han llevado sus tácticas a otro nivel. Golpes quirúrgicos y una precisión escalofriante en sus ataques han demostrado que su capacidad no solo permanece intacta, sino que está en pleno auge. Esto dejó a las tropas israelíes sin opción más que ceder el control. Una derrota histórica para Netanyahu. Tras años de intentos fallidos, el primer ministro israelí se vio obligado a abandonar el Líbano. Su incapacidad para doblegar a la resistencia y controlar a la población civil puso fin a cualquier aspiración de dominio en la región. Internamente, Israel enfrenta una tormenta política y social sin precedentes. Ya no es el aliado incondicional de Washington, ni una potencia incontestable. La sociedad israelí está fracturada, mientras el liderazgo de Netanyahu se tambalea bajo el peso de una guerra que solo ha empeorado su reputación. Su caída es inminente. Con una orden de arresto pendiente en la Corte Penal Internacional, Netanyahu enfrenta un futuro sombrío. Su salida del Líbano no es solo una derrota militar, sino un símbolo del colapso político que lo ha perseguido durante toda su gestión. La posibilidad de una guerra regional más amplia fue la gota que colmó el vaso. Con Irán y Siria como actores potenciales en un conflicto mayor, el temor de una catástrofe total forzó una retirada que Netanyahu nunca quiso aceptar. Washington, por su parte, no quiso arriesgarse a una confrontación de proporciones desastrosas. En un intento por minimizar daños y preservar recursos, optaron por presionar a Israel para que se replegara y permitiera que el ejército libanés asumiera el control de la región. La credibilidad de Netanyahu se desplomó por completo. Estados Unidos, cansados de sus fracasos, le dio la espalda y lo dejó sin margen de maniobra. Sin apoyo externo y con su liderazgo en ruinas, sus planes de expansión quedaron en nada. El final de su carrera política ya no es una pregunta, sino una certeza. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente.
También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.